Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de. Hoy tenemos un bello tiempo de aprendizaje de las Escrituras. Vamos a tocar este tema bastante interesante y vamos a profundizar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Primeramente vamos a dar gracias a Elohim por este tiempo para encomendar este aprendizaje a Él. Danos, Padre, en el nombre de Adón Yeshua, de tu entendimiento, Padre. Gracias porque tú nos das de tu bondad, de tu amor, de tu benevolencia, Padre, cada día de nuestras vidas, Padre. Gracias porque tú nos llenas de tu ruaj, Padre, para poner en acción, en obra, tu palabra. Que sea así en nuestras vidas, en el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Bienvenidos a todos los hermanos que están presentes en la transmisión y a los que ven el video grabado por Facebook y YouTube. Shalom, Javier, David, ¿cómo estás, hermano? Shalom, Rosemary, Shalom, Malena, bienvenidos a todos, hermanos. Hoy tenemos este hermoso tiempo de aprendizaje. Como mencioné, vamos a tocar el capítulo 4 de Mateo. Como ven en el título, este tiempo se llama acerca del ayuno y la tentación. ¿Por qué? Porque en Mateo 4 vamos a ver cómo Yeshua tiene un tiempo de ayuno, específicamente de 40 días y 40 noches en el desierto. Ya vamos a tocar a profundidad esto. Y luego es tentado por el adversario, por Hasatán en hebreo. Vamos al capítulo 4 de Mateo, versículo 1 y 2, a ver qué vamos a encontrar. Dice así, del Mateo de Shem Tov, el Mateo hebreo, dice: entonces fue tomado Yeshua por el Ruach HaKodesh al desierto para ser tentado por Hasatán, y ayunó 40 días y 40 noches y después tuvo hambre. Yeshua viene de bautizarse, de sumergirse por Yohanan el Bautista, el que sumergía en ese tiempo, y él va al desierto para ser tentado. Básicamente aquí en el Evangelio de Mateo en hebreo nos dice que fue tomado por el Ruach HaKodesh al desierto. ¿Sí? No sabemos si se refiere a que él fue transportado al desierto o que él caminó hacia el desierto. ¿Sí? Ya sea cual sea, él está en el desierto de Israel y ayuna 40 días y 40 noches y luego tiene hambre. ¿Por qué ayuna 40 días y 40 noches? Este número, el número 40 en las Escrituras, es bastante interesante porque constantemente lo encontramos, el número 40 en las Escrituras. Y viendo el contexto en que lo encontramos, vamos a hallar que el número 40, ya sea en días, en años, en noches, siempre tiene que ver con el juicio, con la prueba, con tiempos de angustia y de estrechez. Ya voy a explicar por qué. 40 días y 40 noches. El diluvio duró 40 días y 40 noches. ¿Y qué fue el diluvio? Fue el juicio de Adonai. Moisés, cuando huyó a Madián, luego de haber asesinado al egipcio, estuvo 40 años cuidando ovejas. 40 años de tiempo de preparación, también de prueba, ¿no? Esos 40 años que Moisés estuvo en Madián. Luego Elohim lo llama y está en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Esos días Elohim le dicta la Torá. En el desierto Israel estuvo 40 años. La Torá da un número máximo de 40 azotes como un castigo por un crimen. Los espías estuvieron 40 días explorando Canaán. Antes de que Sansón liberara a Israel de los filisteos, Israel sirvió 40 años a los filisteos. También cuando estuvo Goliat burlándose del ejército de Saúl de Israel, fue durante 40 días y luego apareció David para matarlo. Cuando Elías huyó de Jezabel, viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Joreb, que es Sinaí. Vemos constantemente el número 40.
y encontramos un punto clave, ¿sí? En el contexto de esto. Son tiempos de estrechez, Elías huye de Jezabel, de juicio como el diluvio, de preparación, Yeshua en su ministerio, Moisés 40 años cuidando el rebaño. ¿Sí? Vemos este número como lo que he mencionado. El número 40 en letras, en el alefato hebreo, es la letra Mem. Y la letra Mem significa aguas, de ahí viene la palabra Maim, aguas en hebreo, comienza con Mem. Y significa aguas, o sea, en las escrituras los tiempos de juicio, prueba, estrechez, angustia, son representados por este número como aguas turbulentas y fortalecidas, aguas que chocan, que ahogan, ¿no? Entonces vemos cómo representa el número 40 esas aguas turbulentas. Vemos aquí en el versículo 2 que dice, ayunó 40 días y 40 noches, y después tuvo hambre. Fueron 40 días y 40 noches en preparación de su servicio, de su ministerio, porque él iba a comenzar a hacer señales, maravillas, a anunciar lo que él había recibido. Entonces él está preparándose. Aquí vemos la palabra ayuno. La palabra ayuno, quiero tocar este tema, la palabra ayuno en hebreo es la palabra tzum. Tzum, la idea principal de la palabra en el original hebreo era tener la boca cerrada. Eso significaba tzum. Y esta palabra está relacionada también directamente con el verbo tener sed, que es en hebreo tzameh. Tzameh, tzum, son palabras emparentadas, ¿no? Entonces el tener sed está emparentado con el ayuno, obviamente, ¿no? Y con la boca cerrada, o sea, con el no comer y no beber. Pero vamos a tocar el tema del ayuno para conocer el concepto hebreo del ayuno. Nosotros vamos a desechar el concepto religioso del ayuno, porque eso no nos interesa. Lo que nos debe de interesar es el entendimiento hebreo de lo que se le llama tzum, ayuno, en las escrituras, porque muchos se desvían del verdadero significado del ayuno en las escrituras, como puede ser ayunando constantemente de manera religiosa. ¿Por qué? Porque la religión dice que si tú no ayunas constantemente, eres impuro, estás en pecado, te sientes en condenación, y esto también termina haciendo a la persona que el ayuno sea de manera hipócrita también, porque no es verdadero, sino que es por religión. Vamos a tocar 3 versículos interesantes que nos menciona el ayuno y por qué se ayunaba en el antiguo Israel. ¿Cuál era el objetivo? ¿Sí? ¿Cuál era la idea que ellos tenían del ayuno? Que Elohim nos enseña en su palabra, que no es por religión, por hipocresía, por obligación. Esdras 8:21 nos dice de esta manera: y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá. Ahabá en hebreo significa amor, el río amor, para afligirnos delante de nuestro Elohim, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Aquí vemos que Esdras publica ayuno en su camino hacia Jerusalén. Buscaba la guía de Elohim en el camino hacia Jerusalén y el cuidado de los niños, los bienes, las mujeres. ¿Sí? Vemos aquí que ellos están en un momento bastante peligroso, en un momento clave en la historia de Israel. Están volviendo a Jerusalén luego del exilio. Es un tiempo específico del cual ellos están viviendo. No es algo que sucede todos los días, que los judíos vuelven a Jerusalén.
Por eso ellos vieron la solemnidad de lo que estaba ocurriendo y el cuidado que Elohim debía de tener con ellos, y ellos demostraron su fidelidad y su confianza hacia Elohim proclamando el ayuno por solemnidad y por temor a Elohim, buscando la dirección. En Joel 2:12 dice así, disculpen, no tengo el versículo, Joel 2:12, se los voy a leer en la traducción. Dice Adonai, le dice al pueblo de Israel, y dice: vuelvan hasta mí en todo su corazón, en ayuno, en llanto y en lamento. Adonai le dice a su pueblo que haga teshuvá en lamento y ayuno. Cuando uno se arrepiente de su perversión y su gran pecado, ¿sí? Ya que Israel había pecado de idolatría, ¿sí? Entonces el ayuno aquí en Joel 2:12 está relacionado con la idea de teshuvá y lamentación por el pecado, y por un gran pecado como el de la idolatría, porque Jehová les está diciendo aquí que hagan ayuno, llanto y lamento por toda la rebelión que ellos hicieron. Es decir, que se humillen y se aflijan delante de Elohim. Vemos aquí un patrón. El ayuno no es por uno mismo, sino por Elohim. Lo que Elohim desea, lo que Elohim quiere, nuestra humillación hacia Adonai. Ese es el verdadero propósito del ayuno. No es para obtener cosas a nuestro favor, a nuestro deseo, ni para creerse más santo ni más justo, o que soy menos pecador porque ayuno y porque oro. No es así, no funciona de esa manera. Ni para causar una buena impresión en los demás, tampoco para justificar el pecado, ya que Adonai dice que debe de ser de un arrepentimiento teshuvá verdadero, ¿sí? Algo verdadero, honesto, completo. El ayuno básicamente, hermanos, debe de ser tomado de manera solemne, ¿sí? Accionado en determinados momentos específicos, con entendimiento. No podemos profanar el ayuno, no podemos hacer común el ayuno, porque eso es lo que se logra hacer cuando lo hacemos de manera religiosa, y termina siendo pecado, porque lo hacemos por nosotros mismos y no por Jehová. Entonces no es porque te sientes obligado, ¿sí? Si no ayuno ni oro, Elohim no me escuchará. Elohim no pide ayuno, sino obediencia a su Torah, a sus mandamientos. Si obedeces, de cierto que sí que te escuchará. Adonai dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Adonai no pide, no ordena el ayuno, sino que debe de hacerse con entendimiento en tiempos específicos y determinados, solemnes, en nuestras vidas, en tiempos de preparación, de aflicción, porque cuando estás afligido, ¿quién tiene hambre? ¿Sí? Es un tiempo diferente, apartado al tiempo normal, común. Esto es solemne. Entonces no se debe de profanar. Isaías 58 nos habla del ayuno bastante claro. Dice de esta manera: ¿por qué hemos ayunado y no has visto? Hemos humillado nuestro ser y no sabes. He aquí, en el día de su ayuno hallan su deleite. O sea, su propio deleite, su propio deseo es lo que ellos encuentran en el día de su ayuno. Y a todos sus dolientes afligen. O sea, en vez de curar, afligen.
y causan dolor a los demás. He aquí, para contienda y lucha ayunan, para pelear y para golpear con el puño de maldad. Y Adonai les dice, no ayunen como hoy, no ayunen como están ayunando, para que hagan escuchar, para hacer escuchar en lo alto su voz, para que se escuche su oración, su voz en los cielos, porque de esta manera en que ayunan no es escuchada. ¿Por qué? Porque no hay obediencia a la Torah, porque no hay obediencia a los mandamientos, que es lo que Adonai pide de nosotros, sino que hagamos justicia, que caminemos honestamente, que amemos la bondad, la misericordia. Eso es lo que Adonai les va a enseñar aquí a los hebreos, a nosotros, en Isaías 58, ya que dice de esta manera: es como el ayuno que he escogido, para que un día aflija el hombre su ser, para inclinar como espadaña su cabeza, y en silicio y en ceniza se extienda. A este se llamará ayuno y día de favor de Jehová. ¿No es este el ayuno que he escogido? Ahí lo dice: desatar los grilletes de maldad, soltar las bandas del yugo, enviar libres a los oprimidos y que todo yugo arranquen. ¿No es para partir al hambriento tu pan y los afligidos refugiados hagas entrar en tu casa? Esto es el verdadero ayuno. Para cuando veas al desnudo lo cubras y de tu carne no te ocultes. O sea, de tu hermano, ¿no? Eso es tu carne. Entonces estallará como el amanecer tu luz y tu curación rápidamente brotará. E irá delante de ti tu justicia, la gloria de Jehová te recogerá. Este es el ayuno que Él ha escogido. Este es el ayuno que Él quiere de nosotros. Y esto básicamente es ayunar de uno mismo. ¿Sí? Como uno hace justicia, como uno hace benevolencia, bondad, porque aquí habla de ayuno y de partir pan, no tiene nada que ver, ¿no? Diría uno, cómo es que se parte el pan en el ayuno. Aquí no hay ayuno de comida, sino de uno mismo. Adonai dice que el ayuno que Él ha escogido es hacer justicia, lo que hemos mencionado. Pero en otras palabras, Adonai pide obediencia a sus mandamientos, a su Torah. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Él no está desmereciendo el ayuno de comida y bebida, no, sino que les está enseñando a nosotros, nos está enseñando a ver lo primero, que es sus mandamientos. Y que no vivamos de manera religiosa, no vivamos de manera hipócrita, en falsedad, diciendo yo ayuno y me quiero hacer ver como Yeshua dice, no, estos hombres ayunan y no se lavan con aceite su cabello, ¿no? Ellos tienen vestiduras rasgadas para que la gente sepa que ellos están ayunando, ¿no? Y que ellos se sientan más santos. Eso es hipocresía, dice Yeshua. La palabra hipocresía en hebreo tiene su raíz en la palabra corrupción y destrucción. O sea, un hipócrita es alguien que está corrompido y destruido. Porque no es completo. Porque es mentiroso, es falso. Entonces aquí vemos que el ayuno que Adonai ha escogido es desatar los grilletes de maldad, soltar las bandas del yugo, enviar libres a los oprimidos, que todo yugo arranquen, partir el pan con el hambriento, los afligidos, refugiados, hacerlos entrar en tu casa. Cuando veas al desnudo lo cubras y de tu carne no te ocultes. Y ahí es cuando va a estallar como el amanecer tu luz. Y la gloria de Jehová te recogerá. Ahí es cuando sucederá. Cuando comprendamos que los mandamientos de Jehová son justicia y no son mandamientos de hombres. No son religión, religiosidad. No lo es. Sí, entonces Adonai nos enseña a que nosotros no dependamos
de la condenación que hay sobre nosotros, que nosotros mismos nos imponemos por medio de la religión. Porque eso es muerte. Y Adonai quiere que seamos curados, como dice aquí, florecerá tu curación y tu justicia. ¿Sí? Entonces no vale de nada si tú ayunas todos los días y no guardas sus mandamientos. ¿Sí? Porque el ayuno es profanado porque es hecho por religión, por hipocresía, por idolatría a uno mismo, por idolatría al hombre, por creerse más santo, ¿sí? Y no para lo que Adonai dice que debe hacerse. ¿Sí? Entonces, aprendamos de verdad lo que significa el ayuno, lo solemne que es y lo apartado que es de lo demás. Vamos a seguir con Mateo 4. Vamos a encontrar algo muy interesante aquí, ya que Yeshua va a ser tentado. Y dice así: se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se vuelvan pan. Y respondió Yeshua y le dijo: está escrito que no solo por el pan vivirá el hombre, pues por todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí Yeshua va a comenzar a citar las escrituras delante de Hasatán. Yeshua le cita a Hasatán 3 veces el libro de Deuteronomio. Yeshua le cita la Torá en el libro de Devarim a Hasatán. Por eso él dice: yo vine a completar la Torá, no a abolirla. Y él le cita la Torá a Hasatán. Y él le cita Deuteronomio 8:3 aquí: no solo por el pan vivirá el hombre, pues por todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, que la palabra de Elohim es la vida para nosotros. Porque no sirve de nada si comemos pan y vivimos de pan, pero no comemos de lo que Adonai nos da, de su palabra, de sus mandamientos, de su vida, de su emuná, de su justicia. Eso es lo que sale de la boca de Jehová, porque eso de verdad nos da vida, la vida para siempre. Sigamos. Entonces lo tomó Hasatán, llevándolo a la ciudad de santidad, y lo hizo parar sobre el lugar más alto en todo el santuario, y le dijo: si eres hijo de Elohim, salta hacia abajo, porque está escrito: porque a sus ángeles ordenará para ti, para guardarte en todos tus caminos, sobre sus palmas te llevarán, no sea que se golpee con una piedra tu pie. Y le respondió Yeshua por segunda vez: no probarán a Jehová su Elohim. Hasatán ahora le cita las escrituras, le cita el Salmo 91, versículos 11 al 12, porque a sus ángeles ordenará para ti, para guardarte en todos tus caminos, sobre sus palmas te llevarán, no sea que se golpee con una piedra tu pie. Obviamente esto está sacado de contexto por el propio Hasatán. Esto está sacado de contexto, porque aquí le está pidiendo, le está diciendo que salte hacia abajo. Está probando a Elohim. Por eso Yeshua le dice y le responde con Deuteronomio 6:16: no probarán a Jehová su Elohim. Así está escrito en Deuteronomio 6:16, y así dice en la versión en hebreo. La versión griega no cita el texto de manera textual, y eso lo vamos a ver también en el próximo versículo, sino que dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y no está hablando en esa persona, no tentarás, sino no probarán, en plural. Así es, ¿sí? En Deuteronomio 6:16, así lo dice de manera textual el versículo. Entonces vemos aquí cómo Yeshua vuelve a repetir la Torá delante de Hasatán, citando el libro de Deuteronomio por segunda vez, ante la cita del Salmo 91 de Hasatán,
sacada de contexto por completo, porque no es eso lo que significa. Vamos a ver qué sigue. En el versículo 8 dice así: otra vez le llevó el diablo. Vamos a leer de la versión griega, porque quiero que ustedes vean algo interesante. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yeshua dice aquí: vete, Satanás, porque escrito está. Él está diciendo que hay una escritura que dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y si nosotros buscamos en toda la Torá, esta cita y no existe. No dice en ningún lugar en la Torá que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así no está, no dice esa cita. Obviamente esto es una traducción del hebreo al griego, y cuando se tradujo al griego se interpretó, no fue una traducción textual, y por ende el versículo se perdió, la cita textual del versículo. Pero tenemos un manuscrito hebreo que nos muestra la cita de las palabras de Yeshua y el versículo exacto que él cita delante de Hasatán, porque él no dijo eso. Él no dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él no dijo eso, sino que él cita de manera textual, no parafrasea, porque Yeshua no parafrasea. Él cita de manera textual Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. Y dice así: y lo llevó Hasatán a un monte muy alto y le hizo ver todos los reinos de la tierra y su gloria, y le dijo: todos estos te daré si te descubres ante mí. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces le respondió Yeshua: vete, Hasatán, porque está escrito: a Jehová tu Elohim temerás y a Él servirás y en su nombre jurarás. Entonces lo dejó Hasatán, y he aquí ángeles se acercaron a él y le sirvieron. Esto es una cita de Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Elohim temerás y a Él servirás y en su nombre jurarás. Eso es lo que Yeshua le dijo a Hasatán. Esa es la cita verdadera del texto. No adorarás y servirás. Primeramente porque la palabra adoración no existe en hebreo, y bueno, servir sí está en el texto, pero falta una palabra que es jurarás. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, se entiende que el juramento es pecado. Eso se cree en la religión. Cuando Yeshua nunca enseñó eso, Yeshua no va a abolir un mandamiento. Él dijo que no vino a abolir la Torá, y en la Torá dice que en su nombre jurarás, y él lo está citando aquí, propias palabras de Yeshua. Él cita ese versículo, y que luego va a decir que no juren, si él está diciendo aquí que jurarás por su nombre. ¿Qué significa lo que hemos entendido mal? Cuando Yeshua dice en la versión griega que no debemos de jurar por ninguna cosa, en la versión hebrea dice que no debemos de jurar por ninguna cosa en falso. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Está diciendo que si tú juras debe ser en verdad, no en falsedad. Él no está aboliendo el juramento ni diciendo que es pecado, porque él mismo aquí lo cita: y en su nombre jurarás. Esto está en Deuteronomio. ¿Sí? Es un mandamiento, es una orden de hacer juramentos y votos a Jehová. ¿Sí? Y esto no ha sido enseñado, no ha sido dado, no ha sido conocido. Entonces tenemos aquí esta cita interesante y verdadera de lo que dice Mateo 4, versículo 10. Y luego dice que lo dejó Hasatán, y aquí ángeles se acercaron a él y le sirvieron. Esto quiere decir que Yeshua pasó esta prueba.
¿Por qué? Porque Él es Elohim, Él nos enseñó a no caer en manos de la tentación. La palabra prueba y tentación en hebreo es la misma palabra, solamente que en diferentes contextos se traduce como prueba y en otros como tentación. Pero el significado original de la palabra es básicamente poner a prueba, examinar, por ende tentar, ¿no? Porque la tentación también es como un poner a prueba, pero de una manera en sentido negativo, ¿sí? Por eso se traduce de esas dos maneras. Pero la palabra es la misma. Entonces vamos a hablar acerca de la tentación o la prueba, ya que aquí Yeshua nos enseña a pasar la prueba y la tentación. Yeshua nos enseña a cómo nosotros debemos de accionar conforme a la Torá, porque Él pasa la prueba citando la Torá. Pasa la prueba citando la Torá, hermanos. ¿Qué más explicación que eso podemos dar? ¿Sí? Y que la Torá es la única que nos permite y nos enseña a pasar la prueba de manera correcta, a vencer, a ser justos, a no caer en las manos de la prueba. Porque así dice, y no nos hagas entrar en las manos de la prueba, y guárdanos de todo mal. Así dice el Padre nuestro de Shem Tov, en hebreo, no nos hagas entrar en las manos de la prueba. En la versión griega dice, no nos hagas caer en tentación. Pero en hebreo dice, no nos hagas entrar en las manos de la prueba. Imagínense esto, ¿no? Que la prueba tiene esas manos, esas garras, ¿no? Y nosotros podemos entrar en esas garras, en esas manos de la prueba, de la tentación. Y que Elohim tiene bondad de nosotros y misericordia, y Él nos enseña y Él nos guarda de caer en esas manos, en ese poder, en esas garras de la prueba. ¿Cómo? Con sus mandamientos. No hay otro camino. Puede parecer repetitivo, pero es así. La palabra es la palabra y dice que sus mandamientos son vida. No hay otra cosa. El testimonio del Adón Yeshua son los mandamientos de la Torá. Cómo vivirlos, cómo accionarlos, repetirlos. Ese es el testimonio del Adón Yeshua. Se basa todo en la palabra de Elohim. En el libro de Santiago, Jacob en hebreo, nos habla acerca de la prueba y la tentación de una manera muy interesante. Vamos a leer. Dice así: y no diga uno si la tentación o la prueba viene sobre él, esto viene de Jehová, porque Jehová no tienta al hombre para mal, o no prueba al hombre para mal, y él no es tentado por nadie, o probado por nadie, porque él es Jehová. Solamente que cada uno es tentado o probado si su deseo lo vence. Y después, si acepta el deseo, este causa el pecado, pero el pecado, si se consuma, este causa la muerte. Lo que está diciendo aquí Jacob es que nosotros somos los que decidimos si caemos en la tentación o no. Si entramos en las manos de la tentación, de la prueba o no. Porque dice, si uno acepta el deseo, es uno mismo que se mete en las manos de la prueba. Porque no viene de Jehová. Ni tampoco aquí se menciona a Hasatán. Él no dice que la tentación viene del diablo, no. Él está diciendo que viene del deseo de uno. De la inclinación hacia el mal de uno. De la iniquidad, de la perversión de uno. Y muchos le echan la culpa al diablo cuando nosotros somos los que pecamos. Tampoco viene de Elohim. Elohim no es el que tienta para mal, porque Elohim no es así. Elohim nos pone a prueba, pero nosotros somos los que decidimos si guardar sus mandamientos
¿O no? Porque Jehová no tienta al hombre para mal y él no es tentado por nadie. Pero ustedes me dirán, aquí fue tentado porque estuvo Hasatán tentando a Yeshua. ¿Sí? Fue así. Pero Yeshua, él nos enseñó cómo resistir la prueba. Él estaba en forma de hombre. Él estaba en forma de hombre. Y él nos enseñó como hombres a cómo resistir la prueba y la tentación. Eso es lo que él nos enseñó desde el principio. Ese es el mensaje. Entonces, dice así, solamente que cada uno es tentado si su deseo lo vence. Si su deseo lo vence. Y después si acepta el deseo, este causa el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se consuma y causa la muerte. ¿Sí? Esto es el fruto del pecado. Esto es si el pecado se acciona. Porque el deseo se aceptó y se cayó en la tentación o en la prueba. O sea, se perdió la prueba. Lo que Yeshua nos está enseñando aquí es que primeramente, no solo por el pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Él nos está diciendo en su primera respuesta ante la tentación de que nosotros debemos de alimentarnos de la Torá. La segunda respuesta es: no probarán a Jehová su Elohim. O sea, no desobedezcan, no me pongan a prueba, dice Jehová. No me pongan a prueba, porque yo soy Jehová su Elohim. Es decir, no me desobedezcan. Hagan lo que yo les estoy diciendo y vivirán. Y la tercera respuesta de Yeshua es: a Jehová tu Elohim temerás, a él servirás y en su nombre jurarás. Así es como se vence la prueba. A Elohim temerás, a él servirás y en su nombre jurarás. La palabra temor en hebreo se refiere a la reverencia, el honor que se le debe tener a Elohim, como el Rey de Reyes. Y a él servirás, eso quiere decir que se debe de obedecer al amo, porque el siervo es el que obedece a su amo, el siervo fiel, obediente, o sea, trabajar para Elohim, trabajar en su palabra, y en su nombre jurarás, o sea, cumplirás tus promesas. Todo lo que sale de tu boca debe ser verdadero. Entonces tenemos aquí tanto el temer a Elohim, o sea, el obedecer sus mandamientos, el servir, o sea, el accionar los mandamientos, y el jurar, el hablar verdad. Es lo que le dice Elohim al profeta Miqueas. ¿Qué quiere Elohim de ti? Lo único que quiere, que pide Elohim de ti, es que hagas juicio, que ames la bondad y que camines modestamente, sencillamente, con tu Elohim. Amén. Eso es lo que pide Elohim de nosotros. Y así es como Él no nos hará entrar en las manos de la prueba y nos guardará de todo mal, porque Él es benevolente y Él ama a su pueblo, a los que le obedecen y son rectos delante de Él. De eso se basa la Torá, de hacer justicia y bondad, porque eso es lo que estamos hablando. Vamos a dar gracias a Elohim. Gracias Adonai, Jehová, porque tú eres bueno. Enséñanos a caminar por tus caminos rectos. No nos hagas entrar en las manos de la prueba y la tentación. Líbranos, Padre, del mal. Enséñanos tu palabra, que te temamos, que te sirvamos y que juremos por tu nombre. En el nombre del Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Adonai los bendiga y los guarde. Adonai sea en ustedes como luz, resplandor, y les ponga shalom. Recuerden, somos el cuerpo del Mesías.
Nos vemos.